Ok, bueno, hablemos un poquito de esto entonces. ¿Se ve bien ahí la pantalla por las dudas? Yo voy a escribir acá. Sí, Yo escribo acá y ahí se va a ir viendo. dale. Bien. Bueno, el tema de dinámica, ¿verdad? Sí, Eh, a ver, nosotros en MRU, en MRV, vos lo que tenías que ver sí o sí era solamente cómo se mueve, ¿sí? Solamente eso, cómo se mueve. Bien. sí. ¿Cuál es la cuestión en la dinámica? En la dinámica vos tenés que buscar por qué se mueve, dónde, ujú, y qué es lo que se mueve. ¿Sí? ¿Cómo que el por qué se mueve? Bueno, porque va a haber fuerzas externas. ¿Sí? ¿Dónde se mueve? Porque puede ser un piso con rugosidad. ¿Sí? Donde aparece la fuerza de roce. ¿Y qué se mueve? Porque ahora sí nos interesa la masa del objeto. ¿Ok? Eso más que Sí. nada interesa en la parte de la dinámica. Si bien se llama dinámica de la partícula, porque vos lo terminás reduciendo a un puntito, puede ser tranquilamente, no sé, un auto, un elefante, una caja, lo que fuere. Vos sí o Claro. sí lo vas a tratar como un puntito, ¿sí? Sí, Nosotros en ese puntito, por las dudas, siempre vamos a ubicar todas las fuerzas. Las fuerzas van a nacer desde el centro de ese punto, ¿sí? sí, Ok, eso como para empezar un poquitito. Pero hay fuerzas que están presentes todo el tiempo, ¿sí? Hay fuerzas que están presentes todo el tiempo, como por ejemplo, a ver, vamos por partes. Están las tres leyes de Newton, que de acá, obviamente yo te las voy nombrando, no es necesario ahora que te las sepas a las tres, pero sí tienes que saber cómo aplicarlas más que nada. La primera ley de Newton se llama principio de inercia. Básicamente dice que todo cuerpo en movimiento quiere mantenerse en movimiento y que todo cuerpo en reposo quiere seguir en reposo. ¿Sí? sí, Básicamente eso. O sea, si vos tenés algo quieto y vos lo querés molestar, o sea, vos lo querés mover, obviamente va a tener problemas con eso. Va a haber resistencia por parte del objeto. Y si vos estás moviendo algo y querés frenarlo, obviamente va a pasar lo mismo. Va a haber resistencia por parte del objeto. La segunda ley de Newton, esa es mucho más importante, dice que vos tenés varias fuerzas aplicadas sobre un objeto, ¿sí? En el sí, cursillo viste que vos veías fuerzas lineales, colineales, concurrentes. Bueno, acá vos siempre vas a trabajar en dos ejes, en un eje X y en un eje Y. Hasta ahí estamos bien. sí, Bien, vos siempre, las fuerzas horizontales van a ser todas colineales, todas van a ser colineales. O sea, yo a esta pequeña fuercita que le dibujé acá abajo, vos la podés mover sin ningún problema para que estén colineales con las otras. Eso no va a haber ningún problema, eso es una propiedad de los vectores. ¿Qué te permite hacer vos eso? Lo mismo que vimos en estática. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y.
Acá, al contrario de la estática, no existe el momento, porque vos estás considerando una partícula. La partícula no tiene distancia, no tiene longitud. Y como no tiene longitud, no tiene momento. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuál es el tema con la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y? Vos siempre lo tenés que igualar a según la ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton se llama principio de masa. Dice que todas las fuerzas aplicadas a un único sistema van a dar por resultado la aceleración del sistema en función de la masa del objeto. Y se escribe así: sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De ahí nace la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Ajá. Nosotros lo descomponemos en X y en Y porque podemos tener dos tipos de movimiento. Nosotros acá siempre lo vamos a igualar a la masa por la aceleración dependiendo del eje el que estemos analizando. Y obviamente tenés que elegir un sentido. Yo puedo elegir sentido positivo para la derecha y para arriba. ¿Sí? Ya vamos a ver Sí. cómo se lo trabaja eso. No siempre va a ser así. ¿Ok? Sí. Bueno, aparte de las tres leyes de Newton, hemos hablado del dónde se tiene que mover y he puesto este simbolito. Ese simbolito se llama mu, que se llama coeficiente de roce. ¿Sí? El Sí. coeficiente de roce básicamente te habla de la fricción que hay en el piso. Si vos tenés una superficie y tenés una cajita y le das un empujón, esa cajita sí o sí se va a deslizar, pero eventualmente se va a ir frenando hasta quedarse quieto. ¿Sí? No importa qué tan liso sea el piso, sí o sí eventualmente se va a terminar frenando, porque en la física real todo tiene fricción. ¿Sí? No hay nada absolutamente liso. Se dice que ese coeficiente de roce obviamente se va a ver en los dibujos en los problemitas van a aparecer con estas vetitas. Eso Ajá. significa que hay rozamiento. El mu es un valor adimensional, o sea, no tiene unidades, está entre 0 y 1 aproximadamente. ¿Sí? Obviamente hay ejercicios donde te piden que vos lo calcules, que yo vi que da 1,7, ponele, 1,9. Bueno, puede ser, está bien, es un cálculo matemático. Ahora, uno dirá, bueno, pero ¿cómo me da 1,7 si el máximo es 1? No pasa Claro. nada, es algo matemático. Ahora, si te da 200, bueno, ahí sí estamos hablando de algo que está mal hecho, seguramente. Claro. Bien, el mu, el mu genera la fuerza de roce. Y la fuerza de roce tiene dos tipos de valores. Yo tengo un diagrama, un eje de coordenado, donde habla de la fuerza aplicada y donde habla de la reacción de la fuerza de roce. Pensémoslo así. Vuelvo a tener yo un objeto al cual le aplico una fuerza. Sí. Viste que cuando vos querés mover algo que es muy pesado, muy grande, al principio te cuesta moverlo. Es como querer mover, no sé, imagínate un carrito del súper que está lleno Mm, hasta el tope de cosas. Vos al claro. principio lo querés mover, obviamente las ruedas ayudan, pero vos lo querés mover y no se mueve. O como que si quisieras mover una caja, como si quisieras mover una caja grande. Sí. Al principio
eso vos lo vas a empezar a empujar y no se va a mover para nada. Va a llegar un punto donde va a empezar como a temblar, no se va a mover, pero va a empezar como a temblar. Y va a llegar un punto en donde vos lo vas a empujar y se va a deslizar como si nada. Como que uno siente que se hace un poquitito más liviano. Bueno, ese es el accionar de la fuerza de roce. Vos al principio, cuando apliques una fuerza, se dispara algo que se llama fuerza de roce estática, ¿sí? Mm, Esa es la que nosotros vemos en la rama de la estática. Los apoyos, todos los móviles, los fijos, todo, generan este tipo de fuerza. O sea, es justamente en ese instante donde no queremos que haya movimiento. Y es un valor muy grande. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer después? Va a empezar a fluctuar, va a empezar a temblar y de ahí va a caer la fuerza de roce. Cuando cae la fuerza de roce, se vuelve constante. Y este tramito constante se llama fuerza de roce dinámica o fuerza de roce cinética también, ¿sí? Cualquiera de las dos, cinética o dinámica. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Que la fuerza de roce estática es mucho mayor que la dinámica. Entonces vos tenés dos tipos de coeficiente de roce. Obviamente, el coeficiente de roce estático es mucho mayor que el coeficiente de roce dinámico. eh, Por ejemplo, va a haber problemas donde va a decir el mu estático vale 0,8 y el mu dinámico vale 0,4. ¿Sí? Siempre el estático va a ser más grande que el dinámico. ¿Bien? sí, Ok. Hablamos de la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza que no es constante, se llama no conservativa, porque aparece y desaparece, ¿sí? Aparece y sí, desaparece. ¿Cuándo aparece? Cuando hay movimiento. La fuerza de roce no quiere que haya movimiento. ¿Te acuerdas que yo te decía que un cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo? sí, Bueno, en parte es por eso. La fuerza de roce ayuda a que los objetos vuelvan a estar en reposo, ¿sí? Siempre va a ir contra el movimiento. Cuando logra el objetivo de que se queda quieto el objeto, ahí ya terminó, digamos, ahí ya desaparece. No es que siga apareciendo. Por ejemplo, yo acá, volviendo acá a este dibujito, si hay rozamiento, la fuerza de roce aparece, ¿sí? sí, Aparece la fuerza de roce y bueno, lo empieza a frenar, frenar, frenar hasta que se vuelve a quedar quieto. Y cuando se queda quieto el objeto, la fuerza de roce desaparece, ¿sí? claro, Ojo, ojo que acá en la física ideal pueden pasar un par de cosas que no pasan en la física real. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Existe chance de que haya un tipo de movimiento cuya aceleración valga cero en la física, en la dinámica teórica? ¿Se puede mover eh, sin acelerarse? y creo que no, Veamos. En la física real, no. Si vos estás en equilibrio, si vos tenés una fuerza aplicada y tenés la fuerza de roce del otro lado y son exactamente iguales en valor, el objeto no se va a mover. En la claro, física teórica puede ocurrir el caso que el objeto se mueva, pero con velocidad constante. ¿Por qué? Justamente también por la ley de Newton. Si el objeto está en movimiento y vos la fuerza que le aplicas se contrarresta con la fuerza del roce, el objeto se va a seguir moviendo.
no se va a acelerar. Eso es otra cosa. Vos siempre recordá que la sumatoria de fuerzas aplicadas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué va a significar la aceleración para nosotros en la dinámica? Que va a haber un cambio de velocidad, ¿sí? Claro, La aceleración sí, para nosotros es cambio de velocidad. Pero si el objeto venía moviéndose y yo tengo aceleración cero, el objeto se va a seguir moviendo, pero a velocidad constante, ¿sí? claro, Entonces, mucho cuidado cuando te digan movimiento constante o velocidad constante o aceleración cero, porque sí puede haber movimiento, ¿estamos? sí, Es más, en los parciales, bueno, no sé, Guzmán, la verdad que hace rato no veo un parcial de Guzmán, pero te puede ponerlo tranquilamente sin aceleración y va a haber movimiento igual, ¿sí? ¿Estamos ahí? sí, Bien. Bueno, a ver, hablemos un poquito de esto. Nosotros, aparte de tener esto de acá, nosotros tenemos lo siguiente. La tercera ley de Newton, porque hemos hablado de la primera, principio de inercia, segundo, principio de masa, tercero, principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, dice que una acción genera una reacción de igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto. Por ejemplo, vos ahora mismo, si estás sentado en una silla, a ver, hay fuerzas que están presentes todo el tiempo. La única fuerza que está presente todo el tiempo, bajo cualquier objeto, es el peso. No confundamos peso con masa, ¿sí? Nosotros estamos claro, acostumbrados a preguntar, ¿cuánto pesa esto? Nos estamos refiriendo a la masa, ¿sí? Es una cuestión mm, de idioma más que nada. ¿Mm? El peso se calcula como la masa del objeto por la gravedad del objeto. ¿La gravedad qué sentido y dirección tiene? Tiene dirección vertical, sentido hacia abajo, ¿verdad? Hacia el sí, centro de la Tierra. sí, Entonces, el peso, que también es una fuerza vectorial, magnitud vectorial, tiene el mismo sentido y misma dirección, hacia abajo, siempre, ¿sí? Entonces, vos ahora mismo, vos tenés masa, hay gravedad, entonces vos estás ejerciendo una fuerza hacia abajo, un peso. Y si vos estás sentado en una silla, ¿verdad? Esa sí, sillita, vos le estás ejerciendo un peso y esa silla está contrarrestando ese peso. Para contrarrestar una fuerza, eso es ahí donde aparece de vuelta el principio de acción y reacción. Vamos a suponer así, esto es para que quede bien clarito. Si un objeto está apoyado en el suelo, porque nosotros vamos a tener apoyos, ¿sí? El peso siempre tira hacia abajo. sí, Y como está apoyado en el suelo, va a generar una reacción en la misma dirección, ¿sí? En el mismo eje vertical. Con el módulo, bueno, ya vamos a ver eso del módulo. Pero se va a llamar normal, ¿sí? La sí, normal, la fuerza normal es una reacción producida por el piso. Entonces, si está en el aire, no tiene normal. Hay veces que vos vas a ver ejercicios donde vos vas a tener una polea. ahorita colgando, Entonces, como está colgando, obviamente tiene peso, sí, pero ahí ya no hay normal. Ahora va a no tiene haber, la fuerza, claro, hay alguien que va a contrarrestar eso, que es la tensión, ¿sí? Ahí ya la claro, normal no existe porque recuerda que la normal es exclusiva para los cuerpos que están
apoyado en el piso. Y otra Sí, cosa más, si yo tengo un plano inclinado, obviamente el objeto también va a estar inclinado. La normal, a ver, el peso siempre nace desde el centro y va para abajo. No importa dónde esté, no importa qué tan inclinado esté el objeto, el peso claro, siempre va para abajo. Y la normal va a ser siempre perpendicular a la superficie. Entonces, claro, si tu superficie genera una línea, esa es una línea paralela al piso, bueno, entonces vos claro, vas a tener perpendicular al piso, siempre, ¿ok? sí. Obviamente que Disculpa, de hecho, sí, decime, ¿esta clase está siendo grabada? sí, así después te Ah, lo listo. paso. Meta, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, a veces voy, las grabo y después las subo a YouTube, tranqui. Ya está. También tengo, ya después te voy a pasar, tengo uno grabado de tiro oblicuo, así lo veas también, sin problema. Meta, por favor. Bien, ¿cuál es la cuestión aquí? Cuando vos ya tengas a un ángulo, cualquier ángulo, no importa, ese ángulo va a repercutir en las fuerzas. Así como vimos nosotros, ¿te acordás de estática? Que teníamos objetos, barras horizontales o barras inclinadas. Sí, Entonces acá también. Entonces vos siempre recomiendo que vos marques un eje vertical y marquemos también un eje horizontal. Pero ahora, ¿para dónde vas a poner? Porque tenés que agregar el sentido. Vos podés poner el sentido hacia arriba o hacia abajo. Vos vas a elegir el sentido. ¿Hacia dónde lo vas a poner? Hacia donde vos creas que se mueve el objeto. ¿Sí? Hacia donde vos mm, creas que se mueve el objeto. Entonces, suponte que yo tengo un plano inclinado y una pelotita. Suponte que esa pelotita se mantiene junto con el plano inclinado. Obviamente yo acá puedo inclinarla a la pelotita. Puedo inclinar el plano inclinado, ¿verdad? Perdón. El plano recto lo inclino hasta que va a llegar a un determinado ángulo que la pelotita sí, se va a mover, ¿sí? La sí, frase todo cae por su propio peso viene también por aquí, ¿sí? Pero ¿por qué si no hubo ninguna fuerza que lo empujara ni nada? Bueno, ahí donde influyen los ejes, estos que están aquí. Si yo veo esto de acá, este peso que está en rojo se debe descomponer porque no está en función de los ejes. El peso se va a descomponer en un peso en Y y en un peso en X. claro, Y si nos fijamos en esto, el peso en X es el que termina haciendo que el objeto se mueva. claro, ¿Y por qué? A ver, si yo hago el mismo ejemplo con algo real, pues fíjate que va a llegar hasta un determinado ángulo, bastante grande, por así decirlo, hasta que recién se mueva. ¿Por qué no se movió bien? Yo lo incliné, porque yo, a ver, ahí esto, yo bien lo muevo, ahí tendría que haberse desplazado ya la pelotita. claro, ¿Por qué no se movió desde el principio? Sino que esperó hasta un ángulo así, más o menos. Porque hay alguien contrarrestando el movimiento. En ese caso, ese alguien es la fuerza de roce. Como te decía, siempre hay claro, rozamiento, ¿sí? Justo el momento antes de moverse, la fuerza de roce sabe que este objeto se quiere mover para allá.
Entonces la fuerza de roce aplica en el otro sentido. El peso tira para abajo, pero yo lo tengo que descomponer en un peso en X y en un peso en Y. ¿Sí? Sí, Obviamente vos cuando ya descompones la fuerza que estaba inclinada, así entre comillas, se va y solo quedan sus reacciones en X y en Y. Obviamente ahí la fuerza de roce tiene que pelear contra el peso en X, ¿sí? sí, sí, Por supuesto que ahí ya depende de qué es lo que nos pide el ejercicio. Capaz que el ejercicio te dice encontrar el mu estático para que se mantenga todo en equilibrio, para que nada se mueva. O capaz que te pide el mu dinámico para cuando hay movimiento constante. ¿Y qué significaba velocidad constante o movimiento constante? sí, vamos a ver. Pero con aceleración cero, Ujú, ¿sí? Y obviamente esto va a influir porque en nuestra sumatoria de fuerzas, que es lo que estaríamos anteriormente, dependen de la aceleración directamente. claro, Entonces, que yo te diga que no hay aceleración, te estoy dando un dato bastante importante, ¿sí? O tranquilamente te puede pedir, eh, te pueden decir, calcula el mu para que el objeto llegue a una aceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado. Ahí también ya te está dando una pauta, te está diciendo, el objeto se va a acelerar, no solamente se va a acelerar, sino que va a tener un valor bastante alto, ¿sí? O mejor sí, aún, te pueden dar el mu, te pueden decir que el mu es 0,2, ponele, y te van a pedir que encontres el ángulo para que llegue a esa aceleración. Hablemos del ángulo. Cuando el ángulo se encuentre acá abajo, o sea, haya inclinación, el ángulo sí o sí, por cuestiones de ángulo alterno, interno, complementario, suplementario, puesto por el vértice, este ángulo que está acá va a estar aquí, ¿sí? No hay chance de errarle. Vos lo pones acá y va a estar acá también, ¿sí? Obviamente, si yo te digo que el ángulo vale 20, bueno, los 20 están acá. Siempre entre el eje vertical y el peso. ok, Siempre entre el eje vertical y el peso. Ahí se deposita el ángulo. ¿Sí? sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Bien. Bueno, podemos hacer ejercicio si te parece. bueno, Bien. Este es el práctico 4. sí, Eh, a ver. Mira, veamos el punto 3. El punto 3, típico, mira los detalles que te pide. Ya vamos a leer a detalle el denunciado. Pero, hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué módulo debe tener la fuerza para que el objeto tenga una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado? Determina el valor de la componente normal entre el cuerpo y la superficie. Los tres primeros son del tema sí, de dinámica, porque te da el dato de aceleración, te pide el valor de la fuerza normal. En cambio, el cuarto apartado dice, si para t igual a cero, la velocidad era 6 metros por segundo en el eje Y, perdón, en el versor Y, o sea, en el eje X, determina la velocidad para t igual a 2 segundos.
Cuando vos escuches que te pide velocidad, distancia, tiempo, tenés que usar las ecuaciones de MRV, Ok, ¿sí? Eso es lo que tienen estos tipos de ejercicios. Está bien, vos vas a hacer todos los chiches con las velocidades, las aceleraciones, perdón, con las fuerzas y las aceleraciones, con la fuerza de roce, la tensión, etcétera, etcétera. Pero si a vos te pide, se te da el detalle del tiempo, sí o sí vas a tener que usar las ecuaciones de MRV. ok, Entonces, como para empezar, hagamos el puntito 3, ¿sí? Lo vamos a hacer completo. ok, Ok, a vos cuando te den el parcial, te van a dar un enunciado. Vos podés dibujar todo lo que vos quieras en ese enunciado, ¿sí? Todo lo que ok, vos quieras, todo lo que vos quieras. Entonces, yo te recomiendo que agarres el dibujo, el croquis que te dan, y sobre él ubiques todas las fuerzas que te faltan. Algunas ya las vas a tener ahí, otras te van a faltar. Bien, entonces, como primera medida, recomiendo que hagas lo siguiente. Ubica un eje X, obviamente acá lo pongo con amarillo, así se vea suavecito nomás, y ubica un eje Y, ¿sí? Bueno, es importante porque vos ahí vas a ubicar todos tus vectores, ¿sí? ajá, Bien, ahora sobre ellos vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son las fuerzas que siempre están presentes? Siempre aparece la fuerza peso, el ¿ok? peso, sí. Entonces el peso nace del centro y va para abajo. Bien, ¿qué más? Está apoyado en el piso. Hemos dicho que si está apoyado en el piso, existe Señal una. normal, Muy bien, entonces vos ya vas ubicando la normal. ¿Qué más dice? Un cuerpo se mueve hacia la derecha con una rapidez. Ojo, ahí te está diciendo para dónde se mueve, ¿sí? claro, ¿Qué es lo importante de que te diga eso? Al decirte que se mueve a la derecha, entonces tu eje positivo está a la derecha. claro, ¿Qué va a estar haciendo la fuerza esta blanca, la fuerza esta que está aquí? Y bueno, va en sentido negativo. Y mira, tiene un ángulo de 41 grados. claro. Entonces lo más seguro es que lo tengamos que descomponer, ¿sí? El rozamiento entre el cuerpo y la superficie de apoyo genera una fuerza de 1 newton que se opone al movimiento. Ok, mira, está la fuerza esta que están aplicado y aparte está la fuerza de roce. ¿Para dónde tira la fuerza de roce? Siempre Para el lado izquierda o contrario, derecha. Sería izquierda o derecha. para la derecha, Ojo, la fuerza de roce no es que va en contra de la fuerza que vos apliques, mm, va en contra del movimiento, ¿sí? sí, Siempre la fuerza de roce va en contra del movimiento, no importa quién esté a favor o en contra de la fuerza de y a roce, la izquierda. ¿sí? Entonces, sí o sí se mueve para la izquierda la fuerza de roce. Sí. Entonces, fíjate que vos tenés a la fuerza de roce que tira para la izquierda y encima tenés una fuerza nueva que la termina ayudando a la fuerza de roce, por así decirlo, ¿sí? También te da la masa del objeto. Y ahí empieza el ejercicio como tal, ¿sí? Ujú. Cuando vos te digan hacer un diagrama de cuerpo libre, literalmente es agarrar esto que está acá y hacerlo más prolijo. Hacerlo no como un cuerpo, sino como una partícula. Entonces vos vas a agarrar y vas a marcar de vuelta el eje vertical.
¿sí? Vamos a volver a marcar los sentidos. Hemos dicho que es positivo para arriba y en este caso positivo para la derecha porque para ahí se mueve. Y voy a empezar a marcar de vuelta todo. Tengo la fuerza peso que tira para abajo. Tengo la normal que tira para arriba. ¿Qué más hemos dicho? Bien, tengo la fuerza de roce, que ya sabemos que tira para el lado izquierdo. Sí, Y no nos olvidemos que hay una fuerza extra. Esa fuerza extra es justamente la que tenemos que calcular. claro. ¿Sí? Hay que dibujarla también, con sus grados y demás. Es propiedad de la fuerza de los vectores. Viste que aparece como acá, así bien, bien alejado. Bueno, Sí, vos lo podés agarrar literalmente y acomodarlo en el centro, claro. sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema. Entonces vamos a acomodarlo desde el centro y acá va a aparecer la fuerza aplicada. Pero tiene un ángulo de 41 grados. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué debo hacer a esa fuerza? Hemos dicho que siempre nos recomiendan trabajar en los ejes horizontal y vertical. Ujú, Entonces, tenemos que descomponer. claro. Esa descomposición se va a ver, obviamente, yo lo voy a ir haciendo con línea de trazo, pero va a tener una influencia en los dos ejes. Obviamente esta fuerza es como que yo dijera, me muevo para la izquierda y para arriba, ¿sí? Y ahí lo descompongo. No es nada del otro mundo, ¿sí? Esta va a ser mi fuerza en Y, este de acá va a ser mi fuerza en X, y ya, ahora tengo todas las fuerzas, ¿sí? Este es el diagrama de cuerpo libre, solamente las fuerzas aplicadas. Sí, Bien, obviamente anotamos los datos importantes, los que ya son datos confirmados, como por ejemplo que la masa del objeto vale 5 kilogramos. ¿Qué más? El rozamiento entre el cuerpo genera una fuerza. Bueno, la fuerza de roce es de 1 newton. Si te hago una pregunta, ¿esta fuerza de roce es estática o dinámica? ¿Qué opinas? ¿cómo? ¿La fuerza de roce esta que nos están dando es estática o dinámica? ¿Sería estática? No sé. Si hay movimiento, siempre va a ser dinámica. ¿Sí? Ok, Si el objeto se mueve, no importa para dónde, la fuerza de roce es dinámica. En cambio, cuando vos estés en reposo y quieras moverlo, ahí puede haber un ejercicio donde te pida calcule la fuerza de roce estática o calcule el coeficiente de roce estático. Acá no lo dice, obviamente, no nos dice, pero esa fuerza de roce es dinámica o cinética, es lo mismo, ¿sí? sí, Bien, ok. Tengo la masa, la fuerza de roce, no tengo nada más por el momento. ¿Qué puedo calcular yo de aquí? Y de fórmulas puedo calcular el peso, claro. ¿sí? El peso se calcula como la masa del objeto por la gravedad. Y bueno, yo a la masa ya la tengo, entonces la calculo, ¿sí? Va a ser 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Y calculo, ¿sí? Esto me va a dar 49, si no me equivoco. 49 newton.
¿sí? Eso va a ser el peso. Sí, Y ya tengo el valor del peso. Obviamente ahora vamos a los ejercicios. Ya está el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué módulo debe tener la fuerza? O sea, esta cosa, sí. para que el cuerpo adquiera una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Bueno, ojo, dice módulo. No dice que se va a acelerar para la izquierda o para la derecha. Eso lo tenemos que deducir nosotros. ¿Sí? Ujú. Te pregunto yo, si dice módulo, no está diciendo solamente el valor. Pero como la fuerza está tirando en sentido contrario al movimiento, la aceleración, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativa. Negativa, muy bien. Negativo porque ya hemos dicho que se mueve para la derecha, pero quiero que se acelere y se va a acelerar únicamente en el sentido contrario. ¿Por qué? Ujú. Porque todas las fuerzas están en ese sentido. Bien. Entonces ahora Claro. vamos a hacer lo siguiente. Vos cuando empecés a resolver esto, sí o sí necesito que empeces por las sumatorias en I. Siempre, ¿eh? Es una forma de que vos ahí te vas a liberar de algunas cosas y lo vas a poder calcular mucho más rápido también. No importa si Ujú. no te sirve de nada, pero hay veces que la gran mayoría de ejercicios te va a servir un montón. Entonces vamos por lo siguiente. Yo arranco diciendo sumatoria de fuerzas en I igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Cuando esté apoyado el objeto en una superficie, recomiendo que tu sumatoria sea positiva hacia arriba, ¿sí? Cuando esté ¿Cómo, apoyada. cómo, cómo? Cuando esté apoyado un objeto en el piso, tu Sí, sumatoria tiene que ser positiva hacia arriba, cuando hagas ok. sumatoria en I. ¿Por qué principalmente? Yo tengo el objeto, ¿verdad? Te hago una pregunta. ¿El objeto cuando se mueva va a ir saltando? ¿Va a ir haciendo No, esto? Si se mueve, se va a mover horizontalmente nomás. claro. Entonces, verticalmente, ¿qué aceleración va a tener? Positiva. Ojo, en el eje Y. Ah, entonces negativa. No, no, para ver. En el eje Y, no en el X. En el X sí, banco que digas que es negativo. Repito de nuevo. Vos si vas a tener movimiento acá, sí o sí va a ser un movimiento horizontal. Sí o sí va a ser un Entonces, movimiento horizontal. O izquierda o derecha, ¿verdad? sí, Pero en lo vertical, esto se va a seguir, se va a mover así, solo claro, horizontal. claro. Entonces, si yo te digo, considera solamente la forma vertical, ¿se mueve verticalmente? No, Entonces, ¿qué aceleración tiene verticalmente hablando? cero. Muy bien, cero. Por eso te recomiendo siempre que arranques por el eje Y, porque Ujú. va a ser cero. No es que está estático, no es que está quieto, pero no hay aceleración, por lo menos en lo Claro. vertical. ¿Sí? Entonces ya ahí planteamos sumatoria de fuerza en I igual a cero. Algunos directamente no ponen esta parte, no ponen y ponen que es cero. Pero nunca te olvides que hay una masa y una aceleración, Mm. ¿sí? Y eso da cero, porque la aceleración es cero. Bueno, ojo, ya acuérdate, siempre ponemos positivo hacia arriba cuando esté apoyado en el piso. Y obviamente, aceleración cero. Son dos cosas que van a ir de la mano en esta parte. Y ahora hay que fijarse en el diagrama de cuerpo libre, solo en lo vertical. ¿Cuáles son las fuerzas presentes en lo vertical? Y La siempre normal, recomiendo, bien, siempre te recomiendo que arranques por las positivas. Normal, más, sí. ¿qué más? Contamos la fuerza. Ah, no, me ha dicho que la fuerza ni no está, digamos, el módulo. Ojo, no tenemos, pero sí aparece, ¿verdad? No tenemos el Claro, módulo, pero sí está presente.
Lo ponemos entonces. ¿Quién más? Y, En este ya hemos puesto esta, ya hemos puesto esta. ¿Y qué ahora restamos el peso? Sí, señor. Restamos porque ya le hemos dicho que es positivo para arriba, entonces va para abajo. Igual Claro. a cero. Tengo una pregunta. ¿Hay una forma de calcular la fuerza en I o en X? No tengo yo el valor de la fuerza original, pero tengo el Ah, ángulo. sí. Yo puedo hacer lo siguiente. Fuerza en I igual a qué. ¿Cómo calculo la fuerza en I? Y sería el coseno. ¿Coseno o seno? ¿Qué opinas? Coseno es cuando está sobre el ángulo. Está pegado al ángulo. ¿Y acá quién está pegado al ángulo? El X, X. el X. Sería seno. Muy bien. Seno de 41 por Ujú. F, que no sabemos cuánto vale. Pero Claro. seno de 41 sí lo podemos sacar. Y el otro va a ser coseno de 41 por F. ¿Sí? Y lo calculamos. Dame 2 segunditos, yo lo calculo. Así lo vamos poniendo con los números. ¿Sí? Dale. Algunos lo dejan al seno de 41 así como está. Otros lo dejan, lo calculan. Yo prefiero sinceramente calcularlo, porque ahí ya me libero primero que nada, de espacio, porque escribí seno de 41 todo el tiempo. Quieras o no, te termina gastando un poquito de tiempo. Redondeando siempre para arriba y tomando dos decimales es 0,66 F, ¿sí? Mm. Y el otro es f de x igual a 0,75 F, ¿sí? Obviamente sí me Sí, van a servir esto, pero recordamos que yo te decía que arrancamos por el i por el simple hecho de que podemos llegar a encontrar algo o nos puede llegar a servir de alguna manera. En este caso ya te digo que no me va a servir. ¿Por qué? Porque vos vas a tener la normal, vas a tener, bueno, FI hemos dicho 0,66 por F, y el peso es lo único que sí conoces, que son los 49 newton. Y ahí va a quedar, porque tenés dos incógnitas en este tipo de ejercicio. claro. Tenemos dos incógnitas, y como tenemos dos incógnitas, no me sirve, ¿sí? Pero es bueno saber esto, porque de acá vos podés sacar algo muy importante en algunos ejercicios, no es el caso aquí, la normal. A veces la normal te va a servir un montón. ¿Para qué te va a servir la normal? Te va a servir para sacar la fuerza de roce. Que no te puse la fórmula porque esperé esta parte. La fuerza de roce se calcula como el mu por la normal. Claro. Entonces depende exclusivamente de la normal. Acá, ¿qué es lo bueno? Ya te dan el valor de la fuerza de roce. Ya está calculado. Claro. Entonces no hace falta. ¿Sí? No hay problema con eso. Ya vamos a calcular el mu para que veas cuánto es el valor que nos da. Pero no nos pide el ejercicio, ¿no? Pero lo vamos a calcular para que lo vean. Bien, ok, ya terminada la sumatoria en Y, vamos con la sumatoria en X, que acá sí es muy importante. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa del objeto por la aceleración en X. Bien, recuerda que hemos dicho que va a ser positivo para donde se mueva y se mueve para la derecha. Entonces eso se debe mantener, ¿sí? Positivo para la derecha. Mm. Y acá nos dieron un dato. ¿Qué módulo debe tener la fuerza para que el cuerpo adquiera una aceleración de módulo 2 metros por segundo cuadrado? Hace rato, cuando te preguntaba en el I,
Has dicho menos, negativa, la aceleración. Aquí va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ya nos han dicho que se mueve para la derecha y la única aceleración que puedes llegar a tener es en el sentido contrario. Ajá. Entonces acá esto no es igual a cero. No es igual a cero. Y empezamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X que están presentes sobre el eje X? Fuerza de roce. Bien, pero te hago una pregunta. ¿Tira para la izquierda o la derecha? ¿Mm? ¿Izquierda o derecha tira? Tira a la izquierda. ¿En qué sentido va a ser entonces? ¿Negativo o positivo? Negativo. Muy bien. Menos la Y fuerza no del tengo roce. ninguna entonces. ¿Cómo, perdón? No tengo ninguna positiva entonces. No Tipo tenés ninguna fuerza. positiva. Muy bien. Y tenés menos la Claro. componente en X, que es esta de acá. Sí. ¿Igual a qué? Bueno, seguimos con la masa que sí tengo por la aceleración en X. Que Ujú. recordemos que eso es un dato. Y ahora sí empezamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Dice acá que vale 1 newton. Bueno, menos 1 newton. La Mm. fuerza en X, y veamos, esa es, esa es justamente la que tenemos que calcular. Acá está, la fuerza en X vale 0,75 F. Entonces, menos 0,75 por F. ¿Cuánto vale la masa del objeto? Vale 5 5 kilogramos. kilos. Y la aceleración en X. Acá donde todo va a cambiar, ¿sí? Si ya hemos decidido que va a ser positivo para la derecha y la aceleración va a ser en el sentido contrario, yo tengo que aclarar que la aceleración va a ser menos 2 metros por segundo cuadrado. Tengo que aclararlo, ¿sí? Si no, vamos a tener problemas en el resultado, ¿sí? Ya Estamos sabemos, resolviendo que nos pide eso. Es como una condición. sí, señor. Y esa condición va a depender únicamente de donde vos supongas que es positivo. Por eso es más complicado ahora, porque vos tenés que decidir un sentido antes de saber si se mueve para ahí o no, ¿sí? Mm. Ya lo vamos a hacer cambiando, yo lo vamos a hacer poniéndolo positivo, a ver cómo cambia el resultado. Pero vamos a hacerlo bien primero. Y ahora calculamos, ¿sí? 2 por 5 por menos 2 me da menos 10 y empiezo a resolver. Yo no tengo este dato, está restando, entonces lo pasamos para el otro lado. A esto sí lo voy a tener, eso lo pasamos para la izquierda, ¿sí? Y empiezo a Sí. resolver. Menos 1 más 10 Sí. igual a esto que está restando pasa para el otro lado. 0,75 por F. ¿Sí? Mm. Hasta ahí todo normal. Este 0,75, ¿qué está haciendo? ¿Qué lo paso dividiendo? Pasa dividiendo. Y bueno, menos 1 más 10 me da 9. 9 sobre 0,75 y eso me da el valor de la fuerza. Y Claro. entonces el valor de la fuerza va a ser, ya te digo, me da 12 newton. ¿Sí? Ujú. 12 newton. Listo, señor. Ya encontré el valor de la fuerza. Ese sería mi punto 2, digamos. Sí. Claro, el valor, el módulo de la fuerza. Mira, hagamos rápidamente. Ya sabemos que esto va a dar 12. Hagamos rápidamente qué hubiese pasado si yo lo hubiese puesto positivo a la aceleración. ¿Sí? Cambia el signo.
Claro, porque hay muchos dicen, ah, bueno, la aceleración es de 2, lo ponen como positivo, no aclaran el sentido, Ujú. ¿sí? Entonces rápidamente lo hago acá a la parcita, mira cómo hubiese quedado. Voy a tener -1 menos 0,75 por F igual a 10. Este 10 pasaría para el otro lado, esto pasaría para acá. Si hubiese quedado -1 menos 10 igual a 0,75F menos 11 sobre 0,75. Te hubiese dado de entrada un valor más grande del que tendría que darte, pero ahí dice Claro. negativo. Te hubiese dado -14,66. Pero ahí tenemos un problema. Si a vos te quedó negativo acá, ¿sí? Significa que, una, hemos elegido mal el sentido, o dos, Ujú. hemos puesto mal algún signo, Claro, ¿sí? ¿Qué sí, significaría este -14? Que la fuerza no tiene que ir para aquel lado, para la izquierda, sino que tiene que ir para la derecha. Y ahí ya cagó. ¿Entendés? Es como que estamos dando vuelta todo el problema y ya está mal. ¿Sí? Es un mocazo. Aparte, ¿qué es lo que hacen todos cuando le erran al signo? Dicen, bueno, lo dejo positivo y ya está. No, claro, no, 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 no. ¿Estamos? Entonces, fíjate lo importante que es encontrar el signo, el sentido, antes de hacer el cálculo. ¿Bien? Eso para que quede claro nada más. Bueno, ahí está el punto, el 2. Dice ahora, determina el valor de la componente normal. Y eso, para eso hay que usar la sumatoria en I. Y mira, nosotros ya la teníamos lista a la ecuación. me Ya queda tengo despejar el, nomás. ya tengo el valor de la fuerza. Hay que despejar la normal nada más. Claro, Entonces me va a quedar normal igual. Y esto lo voy pasando para allá. Me va a quedar 49 menos, bueno, 0,66 por 12 me da 7,92. Entonces la normal va a valer 41,08 newton. ¿Sí? Y ahí terminaron esa parte. Por eso también siempre recomiendo que empeces en I para ver qué cosas tenés y qué cosas no tenés. ¿Sí? ujú, Como un añadido, yo te podría preguntar cuánto vale el coeficiente de roce. Bueno, repito, la fuerza de roce es igual al mu por la normal. Y bueno, si tu fuerza de roce vale 1 newton y tu normal vale 41,08, yo ahí despejo. Te va a quedar que el mu es 1 sobre 41,08. Te va a dar un valor muy chiquitito. sí, ¿Está bien que diga sí? Sí, está bien. La verdad que sí. No pasa nada. Te va a dar 0,024. Así, sin unidad porque es adimensional, ¿sí? ajá, Es muy poquito eso. Un rozamiento muy poco, muy pobre. Si es que te lo hubiesen pedido, ¿sí? claro. Lo que sí vamos a sacar es el apartado 4. ¿Qué dice?
Si para t igual a cero, la velocidad es de 6 metros por segundo, esto significa versor i, ¿sí? Es como que yo lo escribo así. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que los 6 metros por segundo es en el eje de las x. Determine la velocidad para 2 segundos. Bueno, literalmente mRV, Si ¿sí? para t igual a cero, ¿qué sería eso, digamos? En el instante de inicio, es Claro, como que vos tenés controlado todo con un cronómetro. Y bueno, vos bien apretar el cronómetro, tenés 6 metros por segundo de velocidad. claro. Y te pide la velocidad para los 2 segundos. Obviamente te está Ujú. faltando un dato acá, que no es que sí está de manera implícita. A ver, si es MRV, ¿qué tenés que tener en cuenta? ¿Qué va a haber ahora que no había en el MRU? Aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración en este ejercicio? Y hemos tomado esa la de ahí. Menos 2 metros por segundo. ¿Sí? Negativa. Mm, Porque ya hemos dicho que mm, está desacelerando el objeto, lo está frenando. claro. Entonces, ya sabiendo eso, Claro, porque todas las fuerzas tiran para el otro lado donde va la velocidad, digamos. exactamente. Claro, a ver, todas las fuerzas, en este caso, la velocidad va para la derecha y va en el sentido Claro, contrario, ¿verdad? Por eso lo claro, desacelera. claro, pues Bien, esto es negativo, allá. claro. Y ahora te dice que esta velocidad, vale 6. Sí. Bueno, nos pide la velocidad para los 2 segundos. Lo calculamos. Entonces yo agarro y pongo todos los datos que me está dando. Me dice que la velocidad inicial es de 6 metros por segundo. Dice que el tiempo, el delta de t, son 2 segundos, ¿verdad? Y me Sí. dice bueno, eso no, pero lo tengo que deducir yo, que la aceleración es de menos 2 metros por segundo cuadrado. Y te pide la velocidad final. ¿Qué ecuación uso? ¿Cuál de las tres? Mm, Vos tenés las tres ecuaciones, ¿verdad? De las tres ¿no es ecuaciones, que es velocidad final al cuadrado y así? a ver, esa es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por delta de x. ¿Tenés el desplazamiento? No. No, no sirve. ¿Tenés la aceleración? Sí. ¿Tenés la Sí, velocidad inicial? Sí, pero no tenés la final. Tenés dos claro, incógnitas. No te no sirve el sirve, tema. claro. Después tenés otra que se llama posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenés Sí, el tiempo, sí, tenés la velocidad inicial, tenés la aceleración también. claro. Supongo que la posición inicial es cero. Puedo sacar la Ujú. posición final, pero te hago una pregunta. ¿Qué te piden a vos? Estás viendo la velocidad, no la posición. No te están pidiendo la posición, entonces no nos tiene que interesar esta ecuación. Sí la puedo Claro, usar, pero no me interesa. Entonces claro, usamos la primera, que es la de velocidad final, igual a velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. Esa es la primera ecuación de MRV, ¿sí? claro. Tengo la inicial, tengo la aceleración, tengo el tiempo. Y sale. Y reemplazo 6 menos 2 por 2. Me da que la velocidad final es de 2 metros por segundo, ¿puede ser? Sí. Sí. Entonces, ¿qué velocidad tiene a los 2 segundos?
2 metros por segundo. Y ahí sí ya terminó. ¿Sí? Este que está acá Sí, arriba es el apartado A o el uno. Aquí hemos sacado el apartado B, cuánto vale claro. la fuerza. En la normal la Acá C, está el C y el último que está dibujado acá es el D. sí, ¿Sí? Pues fíjate que no hemos seguido un orden. Yo no empecé por algo en orden, sino que empecé por algo ya mecanizado. Esa es la idea. No te mates haciendo cosas en orden porque no sirve, sinceramente. claro, ¿Sí? Entonces, recomiendo que hagas así. Diagrama cuerpo libre, sumatoria en Y, sumatoria en X, y de ahí te fijas qué tenés. Fíjate que sí, también hemos encontrado en el diagrama cuerpo libre, hemos descompuesto las fuerzas, hemos calculado los pesos, eso también, ¿sí? mm, Muchos ejercicios son así donde no te dan los valores y te dan los ángulos solamente. O peor, te piden los ángulos. Bueno, eso hay que seguir analizándolos, ¿sí? claro, ¿Me va siguiendo hasta ahí? sí, Bien ahí. Bien, bien. Quiero hablar de estos ejercicios. Vean, algo así también, algo como este. Este es un ejercicio típico de parcial, el ujú, 9 o el 10. ¿Qué notas que aparece aquí que no aparecen los otros? una polea, Una polea que une dos cuerpos. Mira, ya empieza a aparecer otro acá. Acá también hay poleas. sí, Yo te recomiendo que mires, bueno, vos lo tenés con Guzmán. Vos sí o sí tratá de mirarlo estos últimos, desde el 12 en adelante. Porque a él le gusta poner ejercicios de este tipo. ¿Sí? neta, Es más, el 13 lo tomó varias veces ya, digamos. ¿Qué es el 13? Es un objeto que se mueve y la piecita esta está pegada por el mismo movimiento del objeto. claro, Típico problema que toma, ¿sí? neta, Pero bien. ¿Qué es lo que quiero explicarte más que nada en el tiempo que queda de esto? ¿Cómo se comportan los cuerpos vinculados? Así se llaman los cuerpos que tienen resortes. Resortes no, poleas, ¿sí? Yo voy a tener un objeto acá y voy a tener un objeto acá. Bien, esa cuerda, esta cuerda que tenemos aquí, eso se conoce como una cuerda ideal. Es una cuerda que no se rompe, no se estira, no se deforma. Es una cuerda inextensible. Ojo, si vos, por ejemplo, vos vas manejando un auto y vas tirando a alguien, vos te vas moviendo y obviamente esta persona también. ¿Qué pasa si vos frenás? Si vos frenás y esta persona no se mueve, no frena, ¿qué va a terminar le da, haciendo? Te va a le da terminar de chocando, lleno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la cuerda se dobla claro, y permite que el otro objeto se mueva, se acerque. Esta cuerda que está aquí nunca va a permitir eso. Nunca va a permitir que se acerquen los objetos. Por ejemplo, si esta cuerda mide, no sé, eh, 20 metros de largo, bueno, esos 20 metros van a estar presentes todo el tiempo, ¿sí? Nunca va a permitir que se doble, que se comprima la cuerda. Otra cosa más, se llaman cuerpos vinculados porque si esto se mueve para abajo, ¿esto para dónde se va a mover? ¿Izquierda o derecho? la derecha, Sí, señor. Con la misma velocidad,
con la misma aceleración. Y si esto se mueve 3 metros para abajo, este se va a mover 3 metros para la derecha. ¿Estamos? Por eso es una Pues cuerda ideal. Por eso son cuerpos vinculados. Porque van a mantener las mismas condiciones. ¿Sí? sí, Bien. Repito entonces. No se estira, no se dobla, no se deforma, no se corta. Mantiene la misma velocidad, la misma aceleración y recorren la misma distancia ambos objetos. Una cosita cuando tengas un ejercicio de estos. Vos tranquilamente puedes tener una cosa así. Yo tengo mis objetos, ¿sí? Tengo una caja acá, tengo otra caja aquí. sí. ¿Qué fuerzas van a aparecer siempre? Hemos dicho que sí o sí aparece el peso que tira para abajo. El peso que tira para abajo. Este está apoyado, este de arriba está apoyado en un piso. Entonces tiene que tener normal, ¿verdad? Este que está acá, ¿tiene No normal? tiene normal ¿Qué tiene entonces? el peso, nomás. Tiene, pero La hay algo que tensión, tiene la tensión. tensión. Che, ¿y esa tensión tendrá algo que ver con la cuerda que une los cuerpos? Eh, si no mal recuerdo, no. Ok. En la estática, no. En la dinámica, esta tensión, mira, te lo tiro así bien rápido. Las tensiones, la cuerda, aparte de cumplir con todas estas condiciones que hemos puesto acá, la cuerda transmite la reacción de un lado hacia otro. Pensarlo así. Yo tengo una cuerda. Vos estás tirando para allá y yo estoy tirando para el otro lado. ¿Qué Sí, pasa si viene alguien y corta la cuerda? no vamos los dos. Exactamente. Entonces, este puntito medio, ¿qué fuerza está haciendo? Justamente no se quiere cortar. Entonces, el puntito ese está haciendo una fuerza para acá y una fuerza para allá. No Claro, quiere cortarse, ¿sí? claro. ¿Qué me permite a mí hacer eso? Los esfuerzos se van transmitiendo en la cuerda de tal forma que esta tensión tira hacia donde está la polea y eso genera otra fuerza acá arriba que también es la tensión. Es la misma tensión, ¿sí? Claro, Repito, las tensiones siempre van hacia donde esté la polea. ¿Estamos? sí. Bien ahí. Y bueno, vos con eso ya podés tranquilamente hacer un ejercicio de... A ver, ¿a qué voy? Vos ahora vas a tener dos diagramas de cuerpo libre porque tenés dos objetos, ¿sí? Mm, No solamente ese. Este, a ver, supongamos lo siguiente. Este tiene una masa de 10 kilogramos sí. y este tiene una masa de 2 kilogramos. Ujú, Y yo quiero aplicarle una fuerza a esto para que no se mueva nada, para que no se mueva. No hay fricción, ¿viste? No hay fricción, yo no puse ninguna vetita. Entonces podemos hacer este ejercicio así rapidito, como para que entremos en detalle, ¿sí?
Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por cuál? Este va a ser el cuerpo A y este va a ser el cuerpo B. ¿Por cuál tenés que comenzar? Comienza siempre por el que menos fuerzas tenga. ¿Sí? Por A. Entonces, vamos por A. Ah, que menos fuerzas Sí, o fuer... Ah, entonces hacemos B bien, vamos por B. Te pregunto, ¿en qué eje se mueve, che? Si es que se mueve. en el I. ¿Para dónde se movería según tu lógica? Según mi lógica, para abajo. Bien. Por eso justamente aplico esta fuerza, porque no quiero que se mueva. Claro. Entonces, esto se movería sí o sí para abajo. Bien. Entonces, tomamos el sentido positivo para donde vos creerías que se mueve. Y Mm, te hago una pregunta. Si es positivo para abajo, ¿para dónde es positivo acá? para la ¿Dónde? derecha. Para la derecha. Bien. Porque repito, vos tenés que fijarte para dónde se movería y de ahí, y ahí analizamos. Bien. Sí. Bueno, entonces vamos a meterle pata. Yo hago un diagrama de cuerpo libre, positivo para abajo, obviamente. Y te pregunto, ¿solamente hacemos sumatoria en el eje de la Y? Solamente sumatoria en el eje de la Y. Porque no tengo más Sí, fuerzas. claro. Viene el peso y viene la tensión. Sí, Y no hay nada más. claro. Acá está la tensión. Aquí está el peso. Este le vamos a llamar peso B. Este le vamos a llamar peso A. Bien. Sí. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Qué sumatoria le hago? Hemos dicho que sumatoria de fuerzas En fuerza en en I. I, porque no hay más. Y pongamos el peso de B Muy bien. Ojo que me falta una parte acá. igual. ¿Igual a qué? Ojo, Vendría a ser yo en mi enunciado, yo te, hacia el aire, te pedí que no se mueva el objeto. Entonces, ¿qué aceleración va a tener? I. Cero. Cero. Y si te hubiese pedido que se mueva con velocidad constante, ¿qué aceleración va a tener? Cero también. También cero. Pero ahí voy a estar sabiendo que no se va a mover, o que sí se va a Claro. mover. ¿Entendés? Así como también te podría haber preguntado, te podría haber dicho que tenga una aceleración de 1,5 metros por segundo. ¿Sí? Todo eso Y ahí depende. sí podía poner masa por la aceleración de I. ¿Sí? Y después aclarar que esto vale cero. Claro. ¿Sí? Porque pedí que cuánto vale F para que no se mueva. ¿Sí? Bueno, ahora sí te escucho. ¿Cuáles son las fuerzas? Y Me había dicho tenemos el peso peso de B menos. y me restamos porque la tensión está para arriba. Perfecto. Ponemos tensión. Igual a. Cero. Bien. Bien. El peso de B es 9,8 por 10, 98 newton. Eso vale el peso de B. Y el Sí, peso de A es 19,6 newton. ¿Sí? sí. Bien. Entonces el peso en B tiene que ser lo mismo que la tensión. ¿Y cuánto va a valer entonces? 98 newton. Mira, ahí acabamos de sacar algo muy importante en el ejercicio. ¿Sí? Sí.
Lo acomodo, lo llevo para acá. Bien, entonces, esto que acabamos de hacer es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Claro. Ahora vamos con esto. Obviamente acá va a ser un poquito más amplio, porque acá sí tenemos ejes. Tengo un eje Hay que vertical sacar. y tengo un eje horizontal. Sí, Bien. Positivo para arriba, no te olvides, está apoyado en el piso. Positivo para arriba. ¿Y positivo para dónde hemos dicho acá? para la derecha. Muy bien, porque se supone que se tendría que mover para la derecha. Claro. Bien. Peso en A, para abajo. Sí, ¿Qué más? la normal para arriba. Normal para arriba. Sí, Bien. Aguantamos 2 segundos. dale. Bien. Ahora tratamos de meterle pata a esto. Hemos dicho normal, para arriba. Sí, También hemos dicho, bueno, en el eje de las X aparece de vuelta la tensión y claro, aparece la fuerza que yo quiero saber, yo quiero encontrar. claro. ¿Sí? Tensión Y y fuerza. fuerza. Bien. Bueno, recordemos que siempre arranco por sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Siempre va a ser cero cuando tenga dos ejes. Piénsalo así. Si vos tenés dos ejes, solo te vas a mover en uno solo. Nunca te vas a mover en los dos. Mm, Solamente en uno. Positivo para arriba y empezamos a marcar. La normal va menos el peso en A igual a cero. ¿Verdad? sí, Que lo que termina dando que la normal es igual al peso. Que eso vale 19,6. ¿Te sirve de algo el dato? No. La verdad que en este caso no. ¿Por qué no te sirve este dato? Porque no hay fricción. Si hubiese fricción, ahí sí te sirve el dato porque aparecería una fuerza nueva, que sería la fuerza de roce. claro, Pero no hay fricción, entonces para este caso no me serviría. ¿Por qué lo hacemos entonces? Para descartarlo, más que nada. claro. Hacemos ahora sumatoria de fuerzas en X igual a la masa del objeto por la aceleración en X. Sí, Positivo para la derecha, hemos dicho, ¿verdad? derecha. Mm. Muy bien. ¿Hay aceleración aquí? Hemos dicho que No. no. Muy bien. Porque no hay movimiento. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas en X, che? Y tenemos la tensión menos Menos. la fuerza. Y como este ejercicio está dentro de todo muy simple,
descubrimos que la tensión y la fuerza deben ser exactamente iguales para que no se mueva. para que no se mueva. Y ahí saco yo eso. ¿Sí? Claro, Esto es de lo más simple que pueda parecer. Yo sinceramente no creo, para mí sí te van a tirar algo con roce claro, o con aceleración por lo menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que claro, notas? ¿Qué es lo que notamos? Que la tensión, la fuerza que yo tengo que aplicar debe ser 98 newton para que esté quieto. Entonces, si yo te digo, ¿qué pasa si yo aplico ahora una fuerza de 150 newton? Y bueno, obviamente todo esto se va a mover para allá. va a ser al revés. Y ahora todo esto se va a mover para arriba. Claro, Y ahí ya va a ser un problema totalmente nuevo. claro, ¿Sí? Y ni hablar si yo ahora te pongo también rozamiento. Si te pongo rozamiento y pongo una fuerza de 120 newton y te pongo un mu de 0,5 y bueno, hay que ver si se mueve o no. claro, ¿Sí? Puede darse el caso que yo le aplique una fuerza más grande, pero no se mueva porque ahora hay rozamiento. Acuérdate que el claro, claro. rozamiento no quiere que se mueva el objeto. O sea, Siempre como va. pensándolo, es como que le disminuye la fuerza, por así decir. Exactamente, literalmente va en contra. La fuerza no es un contrario, el típico contrario que va en contra de todo lo que Claro, vos creas bueno o para donde vos quieras ir. Bueno, él no quiere ir para, quiere ir por el otro lado. ¿Sí? Vos lo querés hacer una fuerza para que se mueva, bueno, va en sentido contrario. Siempre en sentido contrario al movimiento. ¿Bien? sí, Joya. Bien ahí. Bueno, eh, está bueno que hayamos llegado hasta acá, porque de ahí en más ya todo lo que podamos plantear y hacer ya tiene que ver con lo que hemos visto hoy. claro, Vos de acá vas a tener muchos sistemas de ecuaciones, ¿sí? A veces va, claro. en ese sistema de ecuaciones vas a sacar la aceleración, en otras veces vas a sacar la tensión, o vas a sacar una fuerza de roce, un mu, ¿sí? Ahí te voy Claro. a pasar un par de parciales viejos, así lo vayas viendo a ver qué Meta, tomar, ¿m? meta. Como para que lo veas más que nada. Dale. Disculpa, ¿me puedo sacar captura a este frame justo? Sí, tranquilo, yo esto lo transformo en PDF y ya te lo paso. Ah, bueno, listo. Sí, sí, Meta, meta. Dale, tranquilo, buenísimo. bien ahí. Sí, porque como entendí, no hace falta ver el video de vuelta, ¿entendés? No, sí, está perfecto. Igual yo siempre trato de